Fe anterior. Capítulo primero. El origen, la prevalencia y la variedad de la superstición. La creencia en la brujería, la forma más horrible de superstición, la mayoría de las floreciendo en los siglos XVI y SB, los sentimientos de Addison, Blackstone y los abogados del siglo XVIII sobre el tema. Caldeo y persa, magia, brujería judía, su importante influencia en la vida cristiana y la creencia moderna. Farmacia y hechicería griegas. Principios, leyes romanas contra la conjuración y los encantamientos mágicos. Crímenes perpetrados, bajo el imperio, en relación con la hechicería, prácticas. La persecución general de la magia bajo Valentiniano y Valentes, sagas germánicas y escandinavas, la probable origen de la creencia general en un principio maligno. La superstición, producto de la ignorancia de las causas, de la propensión a buscar la solución de los fenómenos de la naturaleza y más allá de ella, y de la consiguiente naturaleza, sino un temor irracional a lo desconocido e invisible, ignorantemente llamado lo sobrenatural, es a la vez universal en la extensión, y en los diversos tipos, de su despotismo. La experiencia y la razón parecen probar que, inherente y aparentemente coexistente con el ser humano mente, se origina naturalmente en la constitución de humanidad. En la ignorancia y en la incertidumbre, en la duda y el miedo a lo desconocido. El accidente puede mover a su poder entre los pueblos particulares y 4 personas. Y siempre hay mentes excepcionales cuyo temperamento natural y ejercicio de la razón son capaces para liberarlos de la servidumbre de una imaginación ilusoria. Para la masa de la humanidad, germen de la superstición, preparado para asumir siempre una nueva forma y a veces fresco vigor, es indestructible. En las agresiones más severas son ineficaces para erradicarla. Como una hidra, lejos de ser destruido por un aparente derrame cerebral, a menudo levanta su forma de muchas cabezas con fuerza redoblada. Parecerá más filosófico deplorar la imperfección, que ridiculizar la insensatez de los seres humanos naturaleza, cuando el hecho de que el sentimiento supersticioso no es solo el resultado de la mera barbarie o vulgaridad, la ignorancia, para ser expulsada, por supuesto, por la civilización y conocimiento, sino que es indígena en la vida de cada hombre, bárbaro o civilizado, pagano o cristiano, es plenamente reconocido. La influencia esclarecedora de la ciencia, en la medida en que se extiende, es irresistible. El progreso dentro de ciertos límites parece seguro y casi omnipotente. Pero, por desgracia, es limitado en el alcance de su influencia, así como la duración incierta. Mientras la razón goza de un débil reinado en comparación con la ignorancia y la imaginación. Si es el gran oficio de la historia enseñar por la experiencia, nunca es inútil examinar las causas y los hechos de una maldad credo que tiene sus raíces profundas en los ignorantes temores de la humanidad, sino contra la repetición de los efectos fatales del fanatismo que se manifiestan en los primeros años y los últimos registros del mundo, no puede haber suficiente seguridad. Que la especulación tiene sobre cada tema de investigación humana 3 etapas sucesivas. En el primero de los cuales tiende a explicar los fenómenos por agentes sobrenaturales, en el segundo por agentes metafísicos. Abstracciones, y en el tercero último estado, se limita a determinar sus leyes de sucesión y semejanza. Sistema de lógica, por J.S. Mill, es una generalización de la filosofía positiva, y una teoría de la ciencia de la historia, coherente probablemente con el progreso del conocimiento entre los filósofos, pero es escasamente aplicable a la masa de la humanidad. Sueños, terrores mágicos, milagros, brujas, fantasmas, portentos, son algunas de las diversas formas de superstición ha inventado y magnificado para perturbar la paz de la sociedad, así como de los individuos. Lo más extravagante de estos no es necesario buscarlos en las épocas más remotas de la raza humana, o incluso en la edad oscura de historia europea. Son suficientemente evidentes en la legislación y la teología, así como en los prejuicios del siglo XVII. La creencia en el arte infernal de la brujería es tal vez el más horrible, como sin duda es el más absurdo, fenómeno en la historia religiosa del mundo. De los millones de víctimas sacrificadas en el altares de la religión, este engaño particular puede pretender una proporción considerable. Por un cálculo moderado, 9 millones de personas han sido quemadas o ahorcadas desde el establecimiento del cristianismo. Antigüedad precristiana experimentó su tremendo poder, y el primitivo fe del cristianismo fácilmente aceptada y pronto desarrollada eso.
Estaba reservado, sin embargo, para los triunfantes Iglesia para mostrarla en sus mayores horrores. Y si deploramos los demasiado crédulos o acomodaticios la fe de la Iglesia militante primitiva o de los iluminados ignorancia del paganismo, podemos aún más denunciar indignados la cruel política del catolicismo y la bárbara locura de la teología protestante, que podría castigar deliberadamente un crimen imposible. Lo es el reproche del protestantismo de que esta persecución se enfureció más furiosamente en la época que produjo Newton y Locke. Comparado con sus atrocidades incluso las quemas marianas parecen nada. Y bien puede dudarse si el celo fanático de la reina sangrienta no es menos despreciable que la barbarie crédula de los jueces del XVII siglo. El periodo 1484, el año en que Inocencio VIII publicó su famoso martillo de bruja ratificado 120 años después por la ley del Parlamento de Jacobo I de Inglaterra, hasta 1680 podría ser caracterizada, no impropiamente, como la era del culto al diablo. Y nos sentimos tentados casi a abrazar la teoría de Seducht y los Reyes Magos y concebir 7 que Ahriman era entonces superior en la eterna lucha. Imaginar al maligno, como en los días del hombre de Uz, yendo y viniendo por la tierra, y subiendo y en ella. Se ha llegado a eso en el presente día, según un observador más racional del siglo XVII, que se considera como parte de la religión para atribuir grandes maravillas al diablo. Y son grabados con la infidelidad y la perversidad los que vacilan en creer lo que miles de personas relatan acerca de su poder. Quien no lo haga se considera un ateo porque no puede persuadirse a sí mismo de que hay son 2 dioses, uno bueno y el otro malo 3, una afirmación que no es una mera hipérbole o exageración de una verdad. Existe la prueba cierta de los hechos como así como el testimonio concurrente de varios escritores. 2 Según el Dr. Sprenger, Vida de Mahoma. La observación de Cicerón de que no había ningún pueblo tan civilizado ni tan erudito, ni tan salvaje y bárbaro, que no creía que el futuro pudiera ser predicha por ciertas personas, de divinatione, y, se justifica por la fe de la cristiandad, así como por la del paganismo. Y es como es cierto tanto para la brujería como para la profecía o la adivinación. 3 Dr. Baltasar Becker, Ámsterdam, 1691, citado en los Institutos de Historia Eclesiástica de Mosein, ed. Reid. Aquellos, comparativamente pocos, cuya razón y humanidad se rebeló por igual contra un dogma horrible, en voz alta proclamar el prejuicio prevaleciente. Tales protestas, sin embargo, fueron, al menos durante mucho tiempo, débiles y inútil, abrumados sin poder hacer nada por lo irresistible torrente de la opinión pública. Todas las clases de la sociedad eran infectado casi por igual por una mancha de peste que sabía sin distinción de clase o rango. Si los teólogos, como el obispo Joel, uno de los teólogos más estimados de la Iglesia Anglicana, afirmando públicamente en un pozo ocasión conocida a la vez su fe y sus temores, o abogados, como Sir Edward Coke y el juez Ale, son encontrados registrando inequívocamente su indudable convicción, estaban ligados, es evidente, a la única clase por la teología, el otro por la legislación. La credulidad de un tipo tan extraordinario es lo suficientemente sorprendente incluso en los teólogos. Pero, ¿qué hay que pensar de lo deliberado? Opinión de escritores imparciales de una época reciente manteniendo la posibilidad, si no el hecho real, de los hechos de la creencia. El juicio deliberado de Addison, cuyo ingenio y las gracias preeminentes del estilo fueron especialmente devotas a la extirpación de casi todo tipo de locura popular de la época, podía declarar: cuando yo oiga las relaciones que se hacen desde todas las partes del mundo, no solo de Noruega y Laponia, sino de las Indias orientales y occidentales, sino de todos los nación en Europa, no puedo dejar de pensar que hay tal relación y comercio con el mal espíritus, como lo que expresamos con el nombre de brujería. En resumen, cuando considero la pregunta si hay personas en el mundo que a las que llamamos brujas, mi mente se divide entre 2 opiniones opuestas. O mejor dicho, para hablar mis pensamientos libremente, creo en general que haya sido tal cosa como la brujería, pero al menos mismo tiempo no puede dar crédito a ningún nuevo ejemplo moderno de la misma. 4 pruebas, si son adicionales se necesitaban, como la deferencia a la autoridad y a la costumbre puede subyugar la razón y el entendimiento.
El lenguaje y la decisión de Addison son adoptados por Sir W. Blackstone en Comentarios en las leyes de Inglaterra, que se cobija detrás de aquel célebre sentimiento del autor. Y Gibbon nos informa que los abogados franceses e ingleses de la edad presente, la segunda mitad del siglo pasado, permitir la teoría, pero negar la práctica de la brujería. Sin duda por el espíritu del pasado legislación de sus respectivos países. En Inglaterra la famosa promulgación del Parlamento Servil de Jaime I contra los delitos de hechicería, y c. fue derogada a mediados del reinado de Jorge II, nuestras leyes no sancionan desde hace 130 años la persecución popular, sino el castigo legal. 10. 4. El espectador, N. 117. Los sentimientos de Addison en un parentesco tema son muy similares. Escribiendo sobre el vulgar credo de los fantasmas, él añade estas notables palabras. Al mismo tiempo, creo que una persona que se aterroriza así con la imaginación de fantasmas y espectros mucho más razonable que uno que, contrariamente a los informes de todos los historiadores, sagrados y profanos, antiguos y modernos, y a las tradiciones de todas las naciones, piensa que la aparición de los espíritus es fabulosa e infundada. No podría entregarme al testimonio general de la humanidad, quisiera a las relaciones de personas particulares que ahora viven, y de quien no puedo desconfiar en otras cuestiones de hecho. Samuel Johnson, cuyos prejuicios solo eran igualados por su gama de conocimientos, probó su fe en un caso bien conocido, si después avanzó tan hasta el punto de considerar la cuestión de la realidad de los fantasmas como indecisa. Sir W. Scott, que escribió cuando las profundas investigaciones de Hume habían ganado terreno, es observable, es bastante escéptico. El origen de la brujería y el diabolismo vulgar se encuentra en los rudos comienzos de la religión o sentimiento supersticioso que, conocido entre las naciones salvajes actuales como el fetichismo, probablemente prevaleció casi universalmente en las edades más tempranas. Mientras la de la magia sublime se descubre en la religión de los antiguos caldeos y persas. Caldea y Egipto fueron los primeros, hasta donde se sabe, cultivar la ciencia de la magia. Los antiguos Lom le dio el conocido nombre al profesional practicantes del arte. Cicerón, de Divinatione, celebra, y los profetas judíos se burlan con frecuencia, su habilidad en la adivinación y sus modos de encantamiento. La historia de Daniel evidencia cuán altamente honrado y lucrativo era el mágico o adivino facultad. Los Hasdim, o caldeos, un sacerdote casta que habita un país amplio y llano, debe tener pronto se aplicaron al estudio, tan útil para de sus intereses, de su brillante extensión de cielos. A través de una observación diaria prolongada y el conocimiento debe haber sido alcanzado. Pero en la infancia de la ciencia, la astronomía necesariamente tomó la forma de un arte empírico que, bajo el nombre de astrología, atrajo la atención seria y dejó perplejo los cerebros de los estudiantes medievales de ciencias o magia, términos casi sinónimos, y que todavía aún se sobrevive en Inglaterra en los almanaques populares. El objetos naturales de veneración para los habitantes de Asiria eran las gloriosas luminarias del sol y luna. Y si su culto a las estrellas y a los planetas degeneró en muchas fantasías absurdas, creyendo una íntima conexión y subordinación de los seres humanos destino a las influencias celestiales, puede admitirse que un sentimiento religioso de este tipo en su vida primitiva la simplicidad era más racional, o al menos sublime, que la mayoría de los otros sistemas religiosos. No es necesario rastrear los credos orientales de la magia más allá de afectar a las creencias modernas. Pero en las divinidades y genios de Persia son más inmediatamente trazó las existencias espirituales de los judíos y creencia cristiana. De los sacerdotes persas se derivan tanto el nombre como la práctica de la magia. El principio maligno de los magos, de los judíos tardíos, y de ahí del mundo occidental, originado en él, reclamando a Zoroastro como su fundador, el cual enseñaba una dualidad de dioses. El legislador filosófico, incapaz de penetrar en el misterio del imperio del mal y la miseria en el mundo, estaba convencido de que hay un poder igual y antagónico al representante de luz y bondad. De ahí la continuación de la eterna contienda entre Ormuzd y los buenos espíritus o genios, Amchaspands, por un lado, y Ahriman con los Devs, que pueden representar al infierno tripulación de la cristiandad, por el otro. Egipto 12 en la época mosaica y homérica, parece haber alcanzado una habilidad considerable en la magia, así como en química y astrología.
como un lenguaje abstruso y esotérico doctrina, se limitaba estrictamente a los sacerdotes, o a los pocos favorecidos que fueron admitidos a la iniciación. La excelencia mágica de los magos, que emulaba los milagros de Moisés, al parecer asistida por un legerdemain similar al de la malabaristas hindúes de la actualidad. 5. Los nombres de dos de estos magos, Janes y Jambres, han sido preservados por revelación o tradición. En la teología persa, la sombría idea del diablo de Asia Occidental era completamente diferente de la más grosera concepción de la cristiandad. Ni el principio maligno del magianismo, ni la bruja de Palestina ha mucho en común con el cristiano. Sin contrato de sujeción a un poder diabólico, no hay sello infernal o señal de tan fatal liga, no hay jolgorio de Satanás y sus brujas. 6. No podían ser tales nociones materialistas conforme al espíritu del judaísmo o al menos de magianismo. No es difícil encontrar la causa de esta disimilitud esencial. Una simple unidad era severamente inculcado por la religión y las leyes de Moisés, que permitía poco ejercicio de la imaginación, mientras que los reyes magos eran igualmente severos contra los idólatras formas. Una idea monstruosa, como la de Satanás y sus brujas, era imposible para ellos. El cristianismo, el religión de Occidente, ha recibido sus 13 ideas de la demonología de las divinidades y los demonios del paganismo. Los sátiros y fauni de Grecia y Roma han sugerido en parte la forma, y tal vez algunas de las características del vulgo diablo cristiano. Conocimiento de las artes de la magia entre los judíos probablemente se derivaba de su la vida egipcia, mientras que los beduinos de Arabia y Siria, pueblos afines, pueden haber inculcado los ritos de fetichismo. Está en los primeros relatos de esa gente que la hechicería, cualquiera que sea su carácter y profesión, con las artes aliadas de la adivinación, la nigromancia, encantamientos, etc., parece ser el más floreciente. El castigo mosaico. No permitirás que una bruja viva. Y el requerimiento general. No se hallará entre vosotros que hace a su hijo o a su hija que pasa por el fuego, o que usa la adivinación, o un observador de los tiempos, o un encantador, o un bruja, o un encantador, o un consultor con familiares espíritus, o un mago, o un nigromante, indican en una vez el alcance y el horror de la práctica. Balaam, ese profeta equívoco, en la tierra fronteriza de Arabia y Palestina, fue cortejado y temido como un mago que podía dejar perplejos a ejércitos enteros por medio de hechizos. Su fama se extendió a lo largo y a lo ancho. Él era convocado desde su hogar más allá del Éufrates en las montañas de Mesopotamia por las tribus sirias para repeler al enemigo invasor. Este gran mago era, al parecer, universalmente considerado como el rival y 14 el posible conquistador de Moisés. 7. Sir W. Scott, Cartas sobre Demonología. 7 Conferencias del decano Stanley sobre la Iglesia judía. Sobre la época en que la casta sacerdotal tenía que ceder a una monarquía profana, las prácticas prohibidas eran tan notorios y el mal era de tal magnitud, que el príncipe recién elegido expulsó como Josefo los adivinos, nigromantes y todos los que ejercían las artes semejantes. Su entrevista con la bruja tiene cierta semejanza con la diablería moderna dadas las circunstancias. El racionalismo de Reginald Scott interpretación de esta escena puede ser recomendada a los críticos comentaristas que han estado tanto en es una pérdida para explicarlo. Se burla de la opinión recibida de la mujer de Endor siendo un agente del diablo, e ignorando cualquier misterio, cree. Este pitonista siendo un ventrílocuo, es decir, hablando como del fondo de su vientre, se lanzó a sí misma en un trance y así maltrató a Saulo, respondiendo a Saúl en la nombre en su falsa voz hueca. 8. Una institución muy popular entre los judíos del primer templo, a menudo conmemoradas en sus escrituras, las escuelas de los profetas, era, no es improbable, de la misma clase como las escuelas de Salamanca y Salerno en el 15 Edad Media, donde la magia se enseñaba públicamente como una ciencia abstrusa y útil. Y cuando Jehú justifica su conducta hacia la reina madre, al traer una acusación de brujería, solo anticipa un expediente común y exitoso en Europa en los siglos XVI y siglos XVI. Un profeta judío afirma de los reyes babilonios, que eran cultivadores diligentes de las artes, reprochándoles la práctica contra la ciudad santa. 8. Descubrimiento de la brujería, Lib. Bidi. Capitán 12.
El artificio de esta ilusión era posiblemente como la de Delfos, donde en el centro de el templo era un abismo, del que salía un humo embriagador, cuando la sacerdotisa debía anunciar revelaciones divinas. Sentado sobre abismo sobre el trípode, la pitía se inspiró, al parecer, en las drogas soporíferas y enloquecedoras. Sin embargo, si hemos de dar crédito al historiador nacional, no por mencionar las tradiciones comunes, la caldea monarca podría haber envidiado con justicia, si apenas podía esperanza de emular, la excelencia de un antiguo príncipe de su ahora oscura provincia. Josefo dice de Salomón que, entre otros logros, Dios le permitió aprender esa habilidad que expulsa demonios, que es una ciencia útil y sagrada para hombres. Compuso también tales conjuros por medio de los cuales se alivian los moquillos, y él deja tras de sí la manera de usar los exorcismos por la que conducen aleja a los demonios para que no vuelvan jamás. 9. La historia de Daniel es bien conocida. En cautiverio de las dos tribus llevadas a una servidumbre honorable pronto se elevó al más alto favor, porque, como se nos informa, sobresalía en una adivinación que sobrepasó todo el arte de los mismos caldeos tan famoso por ello. El judío inspirado había adivinado una 16 sueño o visión que desconcertaba a los magos, y los astrólogos, los hechiceros y los caldeos, e inmediatamente fue recompensado con el regalo más grande a disposición de un déspota caprichoso. La mayoría de los escritores apologéticos sobre la brujería, en particular el autores del Malleus Maleficarum, aceptan la afirmación del autor de la historia de Daniel que Nabucodonosor fue expulsado de los hombres, y comió hierba como bueyes, en su sentido aparente, exponiéndolo como declarando claramente que estaba metamorfoseado corporalmente en un buey, como los compañeros de Ulises fueron transformados en cerdos por las hechicerías circeanas. 9 Antigüedades, libro Billy. 2. Traducción de Whiston. Las ideas judías de los espíritus buenos o al menos malos los ángeles fueron adquiridos durante su residencia forzada en Babilonia, ya sea bajo el asirio o el persa gobierno. Al menos Satanás es descubierto por primera vez inequívocamente en una forma personal en el poema de Job, una obra que, según los críticos, fue compuesto después de la restauración. En el mosaico Cosmogonía y Legislación, el escritor no introduce, expresa o implícitamente, la existencia de un mal principio, a menos que la serpiente de los paradisíacos cuente, que ha sido metamorfoseada de manera bastante arbitraria, lo representa. 10 Mientras que las expresiones en libros vulgarmente reputados antes de la conquista están al alcance de la menos dudoso. A partir de este momento, a partir de la 17 siglo V a.C., dice un demonólogo alemán, como los judíos vivían entre los admiradores de Zoroastro, y así se familiarizaron con sus doctrinas, son en parte en contradicción con los puntos de vista anteriores de su religión, muchos principios prevalecen entre ellos cuyo origen es imposible explicar, excepto por la operación de las doctrinas de Zoroastro. Para esto pertenece la aceptación general de la teoría de Satanás, así como de ángeles buenos y malos. 11 Gobierno romano o vasallaje, prácticas hechiceras, tal como aparecen en las escrituras cristianas, fueron muy en boga. Diablos o demonios, y el príncipe de los demonios, aparecen con frecuencia. Y los endemoniados pueden representar a las víctimas de la brujería. El Talmud, si hay algo de verdad en las afirmaciones de los apologistas de la brujería, conmemora muchos de los judíos más virtuosos acusados del crimen y ejecutado por el procurador de Judea. 2 Exorcismo era una profesión muy popular y lucrativa. 18-13 Simón el Mago, por excelencia, el impío pretendiente a poderes milagrosos, que hechizaron a los pueblos de Samaria por sus hechicerías, es celebrado por Eusebio y los escritores cristianos que le sucedieron como el padre fecundo de la herejía y la hechicería. 10 Algunas observaciones ingeniosas sobre el tema de la serpiente, etc., se encuentra en la Vida Oriental, parte I. 5. En nombre de H. Martineau. 11 Horst, citado en la Historia de la Magia de Nemoser. Ha sido a menudo señalado como un fenómeno singular, que el pueblo elegido, tan pronto en épocas anteriores en toda ocasión a la idolatría y a sus ritos crueles, después de su restauración bajo los auspicios persas, ha sido siempre ya que se opone uniformemente, incluso ferozmente, a cualquier signo contrario a la unidad de la deidad. Pero el sistema de los magos era igualmente reacio a idolatría.
12. El obispo Joel, Apología de la Iglesia de Inglaterra, afirma que Cristo fue acusado por la malicia de sus compatriotas de ser un malabarista y mago. Prestigiator Maleficus. En la narración apostólica y epístolas, hechicería, brujería, etc., son crímenes frecuentemente descritos y denunciados. Solo la secta saducea negaba la existencia de los demonios. 13. La creencia común del pueblo de Palestina en la trascendencia al poder del exorcismo está ilustrado por un milagro de este tipo, relatado por Josefo. Fue exhibida ante Vespasiano y su ejército. El Eleazar, uno de la clase profesional, puso un anillo que tenía una raíz de una de esas clases mencionadas por Salomón a las narices del endemoniado, después de lo cual sacó al demonio a través de sus narices. Y cuando el hombre cayó al instante, le conjuró para no volver más a él, haciendo todavía mención de Salomón, y recitando los conjuros que compuso. Y cuando Eleazar demostraría a los espectadores que tenía tal poder, que un poco lejos de un vaso o palangana llena de agua, y mandó al demonio, como salió del hombre para trastornarlo, y así dejar que los espectadores saben que había dejado al hombre. Recibido con desprecio o credulidad por los espectadores, según pero la credulidad de los creyentes apenas podía exceder la de un gran número de personas educadas, que en nuestra propia generación en los milagros del magnetismo animal, o en la legerdemain de malabaristas, una agencia infernal o sobrenatural. Esa brujería, o cualquier término que exprese la práctica criminal, prevalecía entre los fieles de Jehová. Es evidente por los repetidos anatemas tanto en su propia escritura como en las cristianas, no para hablar de leyendas tradicionales. Pero el hebreo y en las expresiones griegas parecen incluir al menos la uso de drogas y tal vez de veneno. 14. Los judíos credo, tal como se expone en sus escrituras, ha merecido una fama que de otro modo no tendría, porque sobre ella 19 han sido fundadas por teólogos, católicos y protestantes, los argumentos y la apología de la realidad de la brujería, derivada de las sagradas escrituras, con un ingenio demasiado común y exitoso para apoyar prejuicios e intereses peculiares, incluso de los la clase más monstruosa. 15. 14. Josafán y Farmaqueia. Sin embargo, los críticos bíblicos se inclinan por aceptar en su sentido estricto la traducción de los teólogos jacobinos. Puesto que en la LXX, dice Parkhurst, el lexicógrafo del NT, este sustantivo farmaqueia y sus parientes siempre responden a alguna palabra hebrea que denota algún tipo de su magia o conjuro trucos. Y puesto que es demasiado notorio para ser insistido en ello, que tal las prácticas infernales siempre han prevalecido, y todavía prevalecen en los idólatras países, prefiero el otro sentido de encantamiento. 15. Una especie de ingenio muy ejercitado últimamente por las cejas sombrías, aprobando con un texto la institución de la esclavitud divina, según ellos. El mayor mal que aflige a la humanidad, según Alejandro von Humboldt. Véase narración personal. Al examinar el fenómeno tal como existía entre los griegos y los romanos, se observará que, mientras que los griegos parecen haber adoptado principalmente las ideas de Oriente, la superstición romana era de origen italiano. Sus respectivas expresiones para el facultad predictiva o presentiente, manteía y adivinación, como Cicerón se cuida de explicar, parecen indican su carácter diferente con esos dos pueblos. Siendo el uno el producto de una especie de locura, el otro, una habilidad elaborada y divina. Tradiciones griegas hacerles creer que la ciencia mágica fue traída de Egipto o de Asia por sus viejas filosofías y sabios legisladores. Algunos de los más eminentes de los fundadores de escuelas filosóficas fueron acusados popularmente de fomentarla. Pitágoras, es el queja de Platón, se dice que introdujo a sus compatriotas, un arte derivado de sus viajes al extranjero. Una acusación que recuerda los nombres de Roger Bacon, Alberto Magno, Galileo y otros, que tuvieron que pagar la pena de un conocimiento prematuro por la sospecha de sus contemporáneos. Se dice Genófanes ser el único de los filósofos que admitió la existencia o providencia de los dioses, y en él al mismo tiempo, la adivinación estaba completamente desacreditada. Del estoicos, pareció fue el único que se aventuró incluso a dudar. Algunos dieron crédito a uno o dos en particular modos solo, como los de los sueños y el frenesí. Pero en su mayor parte, todas las formas de este tipo de divinidad la revelación fue recibida implícitamente. 16.
Cicerón, en su segundo libro de Divinatione, se compromete a refutar los argumentos de los estoicos, la fuerza de cuya mente, siendo toda se ha vuelto hacia el lado de la moral, no se doblega en el de la religión. El facultad adivinatoria es divisible generalmente en lo artificial y lo natural. La ciencia de la magia propiamente dicha se desarrolla en las escuelas filosóficas posteriores, en las que la teología oriental o la demonología era en gran medida mixta. Apolonio de Tiana, una pitagórica moderna, es la más famosa mago de la antigüedad. Este gran hacedor de milagros del paganismo nació a principios de la era cristiana. Y se ha observado que sus milagros, aunque completamente independientes de ellos, coinciden curiosamente tanto en el tiempo como en el tipo con la 21 cristiano. 17 Según su biógrafo Filóstrato, este hombre extraordinario, cuyos viajes e investigaciones se extiende, se nos asegura, por todo el Oriente en la India, a través de Grecia, Italia, España, África, Etiopía, etc., debe haber estado en posesión de un conocimiento científico que, comparado con el de sus contemporáneos, podría considerarse casi sobrenatural. Logros extraordinarios sugeridos en su vida posterior para excitar el temor del vulgo por medio de invistiéndose de poderes mágicos. Apolonio se dice que ayudó a Vespasiano en su lucha por el trono de los Césares. Posteriormente, cuando se le acusa de levantar una insurrección contra Domiciano, y cuando se había entregado voluntariamente a la tribunal imperial en Roma, escapó de la inminente destrucción por el esfuerzo de su arte sobrehumano. La proclamación del nacimiento de Apolonio a su madre por Proteo, y la encarnación del propio Proteo, el coro de cisnes que cantaba de alegría en la ocasión, la expulsión de demonios, levantando los muertos, y curar a los enfermos, las apariciones y desapariciones repentinas de Apolonio, sus aventuras en la cueva de Trofonio, y la sagrada voz que lo llamó a su muerte, a la que se puede añadió su pretensión de ser un maestro con autoridad para reformar el mundo, no puedo dejar de sugerir, dice un escritor en el Diccionario de Griego y Biografía Romana, etc., ed. Por el Dr. W. Smith, los pasajes paralelos en la historia del Evangelio. De los encantamientos y compuestos mágicos en la práctica de la brujería griega, numerosos ejemplos ocurren en la poesía trágica y cómica de 22 Grecia. Y los filtros, o amuletos de amor, de Teócrito son bien conocidos. Los nombres de Cólquida, Caldea, Asiria, Iberia, Tracia, pueden indicar la origen de gran parte de las hechicerías helénicas. Todavía si la ciencia más honorable pudo haber sido de extracción extranjera, ellas no carecía de algo de la hechicería de la Europa moderna. Lo infernal la diosa Hécate, de celebridad griega, es la omnipotente patrona de sus esclavos cristianos modernos. Y ella preside las reuniones de brujas de la cristiandad con la misma solemnidad, pero con mucha mayor malicia. Originalmente de rango celestial, por una metamorfosis posterior conectada, si no personalmente idéntica a Perséfone, la reina del Hades, Hécate fue investida con muchos de los atributos característicos de un diablo moderno, o más bien, quizás, de una bruja. La triple diosa, en sus diversas formas, vagaba por la noche con el almas de los muertos, aterrorizando al país tembloroso a las personas por apariciones de ella misma y de satélites infernales, por los horribles gemidos y aullidos de sus perros del infierno que siempre anunciaba su acercamiento. Ella encrucijadas frecuentadas, tumbas y lugares melancólicos, especialmente deleitándose en localidades famosas por las hazañas de sangre y asesinato. Los duendes, los diversos malintencionados demonios y espíritus, que provocaban a los animados terrores de los pueblos medievales, tenía algunos prototipos en el país de las hadas de Grecia, en el Hecate of Goblins, como el latín larva, y c. en Pusa, 23 Mormo, y otros productos de una imaginación asustada, familiar a los estudiosos de la literatura griega en las páginas cómicas de Aristófanes. 18 Desde los primeros años registros literarios hasta los últimos tiempos del paganismo como religión del Estado, desde los tiempos de la Iglesia homérica Circe y Ulises, este último ha sido reconocido por muchos como un verdadero mago, hasta la época de Apolonio o Apuleyo, la magia y la hechicería, como ciencia o como una vulgar superstición, al parecer había más o menos claramente un lugar en el mundo popular mitología de la antigua Grecia. Pero en la historia pagana ni de Grecia ni de Roma leemos de holocaustos de las víctimas, como en la Europa cristiana, inmoladas en el altares de una horrible superstición.
19. La ocasión de la composición del Tratado de Apuleyo sobre la magia es algo romántico. De camino a Alejandría, el filósofo, estando incapacitado para proceder en la viaje, fue recibido hospitalariamente en la mansión de un tal Sicinio Ponciano. Aquí, durante la interesante 24 periodo de su recuperación, cautivó, o fue cautivado por el amor de la madre de su anfitrión, una adinerada viuda, y los amantes pronto se unieron por matrimonio. Familiares de Pudentilla, indignados por la pérdida de una fortuna tan codiciada, y tal vez largamente esperada, interpuso una demanda contra Apuleyo por haber obtenido su afecto por medio de hechizos o encantamientos. El causa fue oída ante el procónsul de África, y la disculpa de los acusados se esfuerza por convencer sus jueces que el amor de una viuda puede ser provocado sin medios sobrehumanos. 20. Particularmente en los batrachoi. El pavor de la aparición infernal del feroz Gorgó en el Hades palideció la mejilla de los más atrevidos. Odiseo, Od. Xi. 633. Los satélites de Hécate han sido comparado, no desventajosamente, con los monstruosos guardianes de infierno. Que quien, ni más fea sigue a la bruja de la noche cuando, llamada en secreto, cabalgando por el aire, viene atraída con el olor de la sangre de los niños para bailar con las brujas de Laponia. 19. Un caso excepcional, según la autoridad de Demóstenes, es el de una mujer condenada en el año, o dentro de 1 o 2 años, de la ejecución de Sócrates. 20. San Agustín, al denunciar las teorías platónicas de Apuleyo, de la mediación e intercesión de los demonios entre los dioses y los hombres, y desenmascarando sus mágicas herejías, aprovecha la ocasión para burlarse de él con habiendo eludido su justo destino al no profesar, como el cristiano mártires, su verdadera fe al pronunciar su muy copiosa y elocuente apología, de Civitate Dei, lib. Bildi. 19. En el Asno de Oro del romancista griego del siglo II, quien, al igual que su contemporáneo del gran racionalista Luciano, merece el elogio de habiendo expuesto, con más ingenio quizá que acierto, algunos de los prejuicios más absurdos de la época, sus lectores se entretienen con historias que podrían representar casi los sentimientos del siglo XVII. Gibbon observa acerca de la superstición romana en la autoridad de Petronio, para que se infiera que era de origen italiano más que bárbaro. Etruria proporcionó a la gente de Rómulo la ciencia de adivinación. Al principio de la historia de la República, la ley es muy explícita en el tema de la brujería. En el Código Decemviral se adjunta la pena extrema 25 delito de brujería o conjuración. Que sea castigado con la pena capital el que haya hechizado los frutos de la tierra, o por cualquiera de las dos clases de conjuración, excantando que incantando, habrá conjurado el trigo de su prójimo y lo lleva a su propio campo. Y c. Una promulgación despreciada en los institutos de Justiniano en palabras de Séneca. Una antigüedad grosera e ignorante, repiten los abogados de Justiniano, habían creído que la lluvia y las tormentas pueden ser atraídas o repelidas por medio de hechizos o encantamientos, cuya imposibilidad no hay necesidad de ser explicado por ninguna escuela filosófica. 150 años después de que la legislación de los decemviros se pasó la Lex Cornelia, usualmente citado como dirigido contra la hechicería. Pero mientras que involucrando posiblemente el crimen más sombrío, parece que se haya dirigido contra los sectores más sustanciales veneno. La condena y condena de 170 damas romanas por envenenamiento, bajo pretexto de encantamiento, fue la ocasión y la causa. Sila, cuando era dictador, revivió esta ley de beneficiis et malis sacrificiis, por cuya infracción se castigaba la interdicción de fuego y de agua. Anatemas senatoriales, o incluso las del príncipe, fueron ineficaces para controlar los abusos cada vez mayores, que hacia el final del primer siglo del imperio había alcanzado un punto altura alarmante. 21. Se observará que beneficus y maleficus son los términos entre los italianos para los criminales. A menudo va acompañada de una degradación general de las costumbres. 26. Se ha señalado con razón, por parte de un aumento de la credulidad más salvaje, y por un abyecto servilismo en los ritos religiosos externos en propiciación de una deidad enfurecida. Así fue en Roma cuando la elocuencia de Cicerón, y después la sátira indignada de Juvenal o el ridículo sereno del filósofo Luciano. 22. Intentó afirmar la autoridad propia de la razón.
A decir verdad, dice Cicerón, la superstición se ha extendido como un torrente el globo entero, oprimiendo las mentes y los intelectos de casi todos los hombres y aprovechándose de la debilidad de la naturaleza humana. 23. El historiador de la decadencia y la caída del Imperio Romano justifica e ilustra este lamento del filósofo de la República en el caso particular de brujería. Las naciones y los sectas del mundo romano admitidas con igual credulidad y aborrecimiento semejante la realidad de esa arte infernal, que supo controlar lo eterno orden de los planetas, y las operaciones voluntarias de la mente humana. Temían lo misterioso el poder de los hechizos y encantamientos, de las hierbas potentes y ritos execrables, que podían extinguir o recordar la vida, influye en las pasiones del alma, destruye las obras de 27 creación, y extorsionar a los demonios reacios a los secretos del futuro. Creyeron con los más salvajes inconsistencia de que el dominio preternatural del aire, de la tierra y del infierno, se ejercitaba desde los más viles motivos de malicia o ganancia por algún arrugado brujas o hechiceros itinerantes que pasaban por su oscura vida en la penuria y el desprecio. Tales terrores vanos perturbó la paz de la sociedad y la felicidad de los individuos. Y la llama inofensiva que insensiblemente derretida una imagen de cera podría derivar un poderoso y energía perniciosa de la fantasía asustada de los persona a la que maliciosamente se pretendía representar. De la infusión de aquellas hierbas que se suponía poseer una influencia sobrenatural, era un paso fácil al caso de un veneno más sustancial. Y la locura de la humanidad a veces se convirtió en el instrumento y la máscara de los más atroces crímenes. 24. Si los argumentos filosóficos de Menipo, Necrico y Diálogo podría haber satisfecho el interés de los sacerdotes o la ignorancia de los gente de los tiempos posteriores, los fuegos infernales de los siglos XVI y es posible que los siglos no se hayan quemado. De Divinatione, lib. I. Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, XXB. Esta descripción se aplica más al Imperio cristiano y a los posteriores. Poesía latina de la época augusta y sucesiva abunda en ilustraciones, y las brujas de Horacio, Ovidio y Lucano son los tipos clásicos famosos. 25. Propercio ha caracterizado a la estriga como atrevida suficiente para imponer leyes a la luna hechizada por 28 sus hechizos, mientras que Petronio hace que su bruja, tan potente como la hechicera Tesalía de Strepsíades, exclaman que la misma forma de la luna se ve obligada a descender desde su posición en el universo a sus órdenes. Para las diversas composiciones y encantamientos en común uso, debe ser suficiente con hacer referencia a las páginas de los poetas romanos. Las formas de encantamiento y horror ritos de la sagana horaciana Canidios, Epod. Beisat. Y 8, o las escenas descritas por los pomposos versos del poeta de la guerra civil, de Bello Civili, B. Donde toda la naturaleza es servil, son de un amable, pero más familiar, en los escritos dramáticos de la época isabelina. Las características más oscuras de la práctica, sin embargo, se presentan en la quema declamaciones de Juvenal, que exhiben con demasiada fidelidad las atrocidades antinaturales perpetradas en la forma y bajo el disfraz de pócimas de amor y encantamientos. De hecho, las damas romanas adquirieron una competencia considerable, digno de un Borgia o de un Grimoires, en el arte de envenenamiento y en el uso de drogas. Los reputados bruja, tanto en la antigüedad como en los tiempos modernos, muy pertenecían a menudo, como los dipsas de Ovidia, a la verdadera y detestable clase de alcahuetes. Las brujas arrugadas eran experimentado en las artes de la seducción, así como en el empleo de venenos y drogas más familiar a la clase más adinerada, Sat. B. El gran satírico escribió en la segunda mitad del siglo I de 29 cristianismo. Pero incluso en el periodo de Augusto tales los crímenes eran lo suficientemente frecuentes como para hacer que Ovidio enumerara entre los males universales introducidos por la edad del hierro, metamorfosis, y la voluntad despótica de los príncipes mismos se ejercieron en vano. La travesura estaba demasiado arraigado para sucumbir incluso a los decretos de los amos del mundo. Ni los mismos divides deñaban ser iniciados en lo infernal o la ciencia celeste. Nigidio Figulus y el dos Trasilli son nombres mágicos o matemáticos íntimamente ligados a los destinos de los dos primeros príncipes imperiales. Nigidius predijo, y tal vez promovió la futura elevación de Octaviano.
Y el anciano Trasillo, el famoso astrólogo de Rodas, identificó hábilmente su destino con la vida de su crédulo tonto pero alumno tiránico. El arte de Trasillus ha sido útil para prevenir a los supersticiosos tirano de ejecutar a varias víctimas previstas de su odio o capricho, haciendo de su seguridad la condición de su existencia. El historiador de los primeros años imperio habla de los encantamientos que podrían afectar la mente y aumentar la enfermedad de Germánico, sobrino de Tiberio. Allí fueron descubiertos, dice Tácito, desenterrado de la tierra y de las murallas de la casa, los restos de cadáveres humanos, encantamientos y hechizos, y el nombre de Germánico inscrito en tabletas de plomo, las cenizas medio consumidas cubiertas de materia en descomposición, y otras prácticas por las cuales sé que las almas están dedicadas a las deidades de 30 infierno. 26. 25. Los canidios de Horacio, pronuncia Gibón, es una vulgar bruja. El erichto de Lucan es tedioso, repugnante, pero a veces sublime. Los encantos de amor de Canidio y Medea se deben principalmente a la farmaqueutría de Teócrito. 26 Anales, y 69. Escritos de los matemáticos y astrólogos en tiempos de Galba, que instó al gobernador de Lusitania a peligroso camino hacia la dignidad suprema, caracteriza el historiador en su lenguaje y estilo inimitables, como una clase de personas no ser confiado por los que están en el poder, engañosos para los expectantes. Un clase que siempre será proscrita y preservada en nuestro estado. En el siglo IV, el primer emperador cristiano limitaba el ejercicio lícito de la magia a los beneficiosos usos de la conservación o restauración de los frutos de la tierra o la salud del cuerpo humano, mientras que la práctica de los encantos nocivos es castigado con capital. En la ciencia de estos, proclama el converso imperial, que, inmersos en las artes de la magia, se detectan ya sea en atentados contra la vida y la salud de sus semejantes, o en encantar las mentes de las personas modestas para la práctica del libertinaje, debe ser vengada y castigado merecidamente con las penas más severas. Pero en ningún caso tipos de cargos penales son los recursos que deben ser involucrados que se emplean para el bien de las personas, o se emplean inofensivamente en lugares remotos lugares para prevenir lluvias prematuras, en el caso de viñedos, o los efectos nocivos de los vientos y las granizadas, por el cual la salud y el buen nombre de nadie puede lesionarse, pero cuyas prácticas son de loable uso para prevenir tanto los dones de la deidad como los trabajos de los hombres para que no se dispersen y destruido. 27. 27 Bacalao. Justiniano, Lib. X. Tito 18. Constantino, al distinguir entre el bien y el bien 31 la mala magia, entre la teúrgica y la goética, mantiene una distinción hecha por los paganos, una distinción ignorada en la iglesia cristiana posterior, en cuyo sistema todos los demonios son espíritus infernales, y todo comercio con ellos es idolatría y apostasía. El celo cristiano acusó al filósofo imperial y apóstata Juliano de haber recurrido, sin mucho propósito, a muchos ritos mágicos o nigrománticos, de descuartizar el cadáveres de niños y vírgenes en la forma prescrita método, y de resucitar a los muertos para cerciorarse del suceso de su expedición oriental contra los persas. No muchos años después de la muerte de Juliano el imperio cristiano fue testigo de una persecución por brujería que por su ferocidad, si no por su insensatez, puede ser solo con escenas similares en los siglos XV o XV. Siglo SV. Comenzó poco después de la división final de Oriente y Occidente en los reinados de Valentiniano y Valente, 373 después de Cristo. Los desafortunados acusados fueron perseguidos con igual furia en el este y los imperios de Occidente. Y Roma y Antioquía fueron los principales escenarios en los que se produjo la sangrienta tragedia consumado. Gibbon nos informa que fue ocasionado por una consulta criminal, cuando los 24 las letras del alfabeto se distribuían alrededor de un trípode mágico. Un anillo de baile colocado en el centro señaló las primeras 4 letras en el nombre del futuro príncipe. La mezcla mortal e incoherente de la traición y de la magia, del veneno y del adulterio, 32 infinitas gradaciones de culpa e inocencia, de excusa y agravantes, que en el presente procedimiento aparecen haber sido confundido por los iracundos o corruptos pasiones de los jueces. Descubrieron fácilmente que el grado de su laboriosidad y discernimiento era estimada por la corte imperial de acuerdo con el número de ejecuciones que se llevaron a cabo a partir de sus tribunales respectivos.
No estuvo exento de extremos la renuencia a que pronunciaran una sentencia absolutoria. Pero admitieron con entusiasmo tales evidencias como manchado de perjurio o procurado mediante tortura a los cargos más inverosímiles contra los más personajes respetables. El progreso de la investigación continuamente se abrían nuevos temas de persecución penal. Los audaces delatores cuya falsedad fue descubierto se retiraron impunemente. Pero los desdichados víctima que descubrió a sus cómplices reales o supuestos rara vez se le permitía recibir el precio de su infamia. Desde la extremidad de Italia y hacia los jóvenes y los ancianos fueron arrastrados encadenados a los tribunales de Roma y Antioquía. Senadores matronas, y los filósofos expiraron en ignominiosas y crueles torturas. Los soldados que fueron nombrados para custodiar las cárceles declaró, con un murmullo de lástima e indignación, de que su número era insuficiente para oponerse a la huida o resistencia de la multitud de cautivos. Las familias más adineradas fueron arruinadas por multas y confiscaciones. Los ciudadanos más inocentes 33 temblaron por su seguridad, y podemos formar algunos noción de la magnitud del mal de lo extravagante afirmación de un escritor antiguo Amiano Marcelino, que en las provincias detestables los prisioneros, los exiliados y los fugitivos formaban la mayor parte de los habitantes. El filósofo Máximo, se añade, con algo de justicia a cargo de la magia. Y el joven Crisóstomo, que había encontrado accidentalmente uno de los libros proscritos, se dio por perdido. 28. La historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, XXB. La semejanza de esto con la horrible catástrofe de Arras, registrado por los cronistas del siglo XV exceptuando los absurdos más groseros de esta última, es casi perfecta. Valentiniano y Valente, que parecen haber emulado la atroz fama de la familia cesárea, con sus ministros, ocultos, es probable, bajo el disfraz de una simulación la credulidad, los verdaderos motivos de la venganza y la codicia. El mundo romano, cristiano y pagano, era sujeto al miedo imperante. Esa parte de la globo, sin embargo, no comprendía más que una pequeña parte de la raza humana. Los registros de la historia están incompletos e imperfectos. Ni están más confinados en punto de tiempo que de extensión. La historia es poco más en cualquier período que no sea un relato imperfecto de la 34 la vida de unos pocos pueblos en particular. Necesariamente limitado casi en su totalidad a un conocimiento de la historia de esa porción del globo incluida en la inferior, casi olvidamos nuestra profunda ignorancia de esa proporción mucho mayor de la superficie de la Tierra, el mundo extrarromano, abarcando entonces, como ahora, naciones civilizadas y bárbaras. Los chinos imperio, el más extraordinario, quizás, y cuya antigüedad supera con creces a la de cualquier otra conocida, comprendiendo dentro de sus límites, 2/3 de la población del globo. La gente refinada e ingeniosa de Indostán, una inmensa población, en Oriente. En las naciones del hemisferio occidental que existen sigue emocionada la admiración de los españoles invasores. Las diversas tribus salvajes de los africanos continente. Las poblaciones nómadas del norte de Asia y Europa. Casi todos estos más o menos, en el testimonio de la observación pasada y presente, experimentó los tremendos temores del demonismo vulgar. 29. Se puede afirmar sin temor a equivocarse, según un célebre filósofo moderno, que las religiones populares son realmente, en la concepción de sus devotos más vulgares, una especie de demonismo. Primus inor Deus fecit timor, o, en la expresión más plena de un estilo moderno, el miedo hizo a los demonios, y la débil esperanza a los dioses. Con las tribus que, en tiempos de César o de Tácito, habitaba los bosques de Germania, y, quizás, entre los escandinavos, algunos más ideas elevadas obtenidas, el germen, sin embargo, de una 35 prejuicio popular degenerado. Por todos los alemanes tribus, sobre la base del testimonio de escritores contemporáneos, las mujeres eran tenidas en gran respeto, y eran creídas tener algo incluso divino en su mente o facultades espirituales. Muchas de sus mujeres, a la luz de las profetisas, y cuando las supersticiosas el miedo está en ascenso, incluso de las diosas. La historia ha conservado los nombres de algunos de ellos deidades teutónicas. Veleda, por inspiración profética, o por genio superior, dirigió los consejos de ella nación, y durante algunos años resistió con éxito la progreso de las armas imperiales.
30 preguntas trascendentales de estado o de religión fueron sometidos a su divino juicio, y no es de extrañar que, dotados de con atributos sobrenaturales, ellos, como otros profetas, ayudaron a cumplir sus propias predicciones. Los británicos y los galos, de raza céltica, parecen haberse parecido a los orientales, más que los teutones o los italianos, en sus sistemas religiosos. Mucho antes de los romanos entró en contacto con ellos, se dice que la ciencia mágica y los sacerdotes, como los de India o Egipto, comunicaban los misterios solo a unos pocos privilegiados, con circunstancias de profunda secreto. Tal era la excelencia de la magia ciencia de los druidas británicos, que Plinio, Hist. Nat. XXX. Fue inducida a suponer que los magos de Persia deben haber derivado su sistema de 36 Gran Bretaña. En su mayor parte, los Celts entonces, como en la actualidad, eran peculiarmente tenaces de un credo que era el interés de una casta sacerdotal preservar. Por otro lado, la religión más laxa de las naciones teutones, de los escandinavos y de los germanos, no pudo encontrar mucha dificultad en aceptar las concepciones particulares de los conquistadores del sur. Y la mitología hechicera de los bárbaros del norte reconoció fácilmente el poder de un erichto para controlar las operaciones de la naturaleza, para prevenir o confundir el curso de los elementos, interrumpen la influencia del sol, evitar o inducir tempestades, afectar las pasiones del alma, para fascinar o encantar un amante cruel, etc., con todos los nigrománticos habituales ritos. Pero si pudieran reconocer las características de la estriga italiana, las naciones de la al mismo tiempo conservó el debido respeto por los venerados saga. El Exaxe alemán. 30 Aurinia era el nombre latino de otra de estas venerables sagas. Tácito, Histor. If. 61, y Germanía, Bildi. De todos los pueblos históricos de la antigua Europa, los escandinavos eran quizás los más imbuidos de una persuasión de la eficacia de la magia. Un hecho que su hogar y sus costumbres lo explican suficientemente. Eneas, Odín, el líder de la inmigración en el siglo I, y el gran legislador nacional, está representado versado en el conocimiento de esa preternatural arte. Y los héroes de las leyendas escandinavas del siglo X Oxy son especialmente 37 vitius de iniciación. Los escaldados, como los brahmanes o los druidas, poseían tremendos secretos. Sus caracteres rúnicos eran amuletos poderosos, ya sea contra los enemigos, los efectos perjudiciales de una mal de ojo, o para suavizar el resentimiento de un amante. 31 Los hombres del norte, con excepción de algunas naciones de Europa central, como los lituanos, que no eran cristianizados hasta el siglo XIII Oxif, 38 de sus hábitos de vagabundeo, así como de su lejanía, se encontraban entre los últimos pueblos de que Europa abandone su viejo credo. Urgidos por la pobreza y las esperanzas de saqueo, los piratas del Báltico durante mucho tiempo siguió siendo el terror de la Unión Europea a costas. Pero, sin estatuto político, eran los proscritos comunes de la cristiandad. Eran los reliquias de una vida salvaje que ahora da paso en Europa a las formas algo más civilizadas de la sociedad, continuando sus depredaciones indiscriminadas impunemente solo por falta de unión y organización entre sus vecinos. Pero ellos estaban en un estado de transición. Las costas y los países ellos antes se habían contentado con devastar, fueron comenzando a encontrar en él el interés de colonizar y cultivar. En los nuevos intereses y búsquedas de la civilización y el comercio, una repugnancia natural podría han sido experimentadas por las tradiciones salvajes de una religión cuyos dioses y héroes eran en su mayoría personificaciones de guerra y rapiña, bajo cuyas banderas habían sufrido las penalidades, si hubieran gozado el saqueo de una vida pirata. Las deidades nacionales de ser ignorado, debe haber llegado pronto a ser tratado con indisimulado desprecio, al menos por el líderes. Mientras que la gente común, siervos o esclavos seguían inmersos, tanto como en la Europa cristiana, en una estúpida superstición. 31 La siguiente historia muestra la influencia de la brujería entre los seguidores de Odín. Hacia finales del siglo X, los temidos exploradores marinos de Jomsburg habían zarpado en uno de sus periódicos expediciones, y fueron asoladas a fuego y espada la costa de Noruega. Un célebre jar noruego, Hakon, recogió todos sus y navegó con una flota de 150 barcos para encontrarse con los piratas.
Akon, después de intentar en vano romper la línea enemiga, se retiró con su flota a la costa, y procedió a consultar a un conocido hechicera en la que tenía implícita su confianza para cualquier emergencia. Con cierta reticencia fingida, la hechicera informó al fin que la victoria solo podía obtenerse mediante el sacrificio de su hijo. Akon no dudó en ofrecer a su único hijo como propiciatorio sacrificio. Después de lo cual, volviendo a su flota, y a su puesto acostumbrado en las primeras filas de la batalla, renovó el compromiso. Hacia la noche, los piratas de Holmesburg fueron alcanzados y abrumados por una tormenta violenta, destruyendo o dañando sus barcos. Ellos fueron convencidos de que habían visto a la bruja misma sentada en la proa de las naves del Jarl con nubes de armas de proyectiles volando desde las puntas de sus dedos, cada flecha con una herida mortal. Con tales de sus seguidores como si hubiera escapado del encuentro hechicero, el jefe pirata hizo lo mejor que pudo de la escena de la destrucción, declarando que había hizo un voto de luchar contra los hombres, pero no contra las brujas. Una narración que no sea inconsistente con la respuesta de un guerrero a una pregunta del santo rey Olaf. No soy ni cristiano ni pagano. Mi compañero, si no tengo otra religión que una justa confianza en nuestra fuerza, y en el buen suceso que siempre nos acompaña en guerra. Y somos de la opinión de que es todo lo que se necesita. Antigüedades septentrionales de Mayet. Cuando las mentes de los hombres están así universalmente inquietas 39 y en la necesidad, una necesidad a la vez universal y necesaria de algunos nuevos objetos divinos de adoración más adecuado a ideas y requisitos avanzados, un sistema de una religión más civilizadora y racional que la anticuada uno, será adoptado sin mucha dificultad, sobre todo si no es demasiado exclusivo. Sin embargo, los escandinavos eran inusualmente tenaces en las formas de su culto a los antepasados. Pues mientras se dice que los islandeses han recibido el cristianismo sobre el comienzo en el siglo XI, el pueblo de Noruega no era totalmente convertido hasta algo más tarde. Los salones del Valhalla debió de ser abandonado con un suspiro en el futuro. Cambio por los placeres menos inteligibles de una vida tranquila y paraíso insensato. Una antigua ley nórdica manda que el rey y el obispo, con todas las posibilidades posibles, cuidado, investiga a los que practican el paganismo, emplea artes mágicas, adora a los genios de lugares particulares, de tumbas o ríos, que transportan por un modo diabólico de viajar a través del aire de un lugar a otro. En el extremo del norte de la península, entre los lapones, donde la luz de la ciencia, o incluso de la civilización, apenas ha penetrado, la brujería sigue floreciendo como en los días de Odín. Y los lapones en la actualidad son posiblemente tan crédulos en esto respecto como los antiguos hombres del norte o las tribus actuales de África y el Pacífico Sur. Antes de la introducción de la nueva religión, es un dato curioso, los alemanes y los escandinavos, así como los judíos, eran familiarizados con la eficacia del rito de la infante bautismo. Una crónica noruega del siglo XII, hablando de un noble noruego que vivía en el reinado de Haraldar Fraga, relata que derramó agua en la cabeza de su hijo recién nacido, y llamó a él Akon, por el nombre de su padre. Harald él mismo había sido bautizado de la misma manera. Y eso se nota del niño pagano San Olaf, que su madre lo hizo bautizar tan pronto como nació. Los livonios observaban la misma ceremonia. Y una carta enviado expresamente por el Papa Gregorio III a San Bonifacio, el gran apóstol de los germanos, le dirige como para actuar en tales casos. Es probable, conjetura Mayet, para que toda esta gente se propusiera con semejante rito preservar a sus hijos de las hechicerías y el mal encantos que los espíritus malignos podrían emplear contra en el instante de su nacimiento. Varias naciones de Asia y América han atribuido tal poder a las abluciones de este tipo. Ni los romanos carecían de la costumbre, aunque no la limitaron enteramente a recién nacidos. Un curioso uso mágico de un rito iniciático y sacramental, ignorantemente anticipado, al parecer, por la fe no iluminada del mundo pagano. Al revisar las características de la hechicería que prevaleció en el mundo antiguo, es obvio para Com 41 pelar la superstición, tal como existía en las naciones de Oriente y Occidente, de la antigüedad y de los tiempos modernos. Estas diferencias naturales o accidentales son deducibles aparentemente por las siguientes causas.
1. La esencial distinción entre la demonología del orientalismo, de brahmanismo, budismo, magianismo, el judaísmo, el maometismo y el de Occidente, del paganismo y del cristianismo, fundados en sus respectivas tendencias idealistas y realistas. 2. El facultades adivinativas o nigrománticas han sido generalmente consideradas en Oriente como propiedades honorables, mientras que en Occidente han sido degradados a las locuras criminales de un pacto infernal. Lo mágico, el arte, es una ciencia noble y cultivada, una prerrogativa de la casta sacerdotal. La brujería, en su sentido estricto, era abandonados en su mayor parte a los más bajos y, por regla general, a los el más antiguo y feo del sexo femenino. En el primer caso el competente era el amo, en el otro el esclavo, de los demonios. 3. La posición del sexo femenino en el mundo occidental siempre ha sido muy opuesto a su estatus en Oriente, donde se cree que las mujeres ser un orden inferior de seres, y por lo tanto incapaz de un arte reservado a las dotes superiores del sexo masculino. La brujería moderna se remonta a la forma más antigua de religión concepción, el fetichismo, que todavía prevalece en su máxima expresión. Horrores entre los pueblos salvajes de diferentes partes del mundo. Los inicios de la práctica de la magia 42 no era deshonrosa en su origen, estaba estrechamente relacionada como lo fue con el estudio de las ciencias naturales, con astronomía y química. El sistema mágico, interesante para nosotros por tener, influyó en el credo judío posterior inmediatamente en el cristianos, referidos como la mayoría de los credos desarrollados a un fundador particular, Zerdusht, Zaratustra de la Zen, puede haberse originado así. La humanidad, en buscando una solución para ese problema insatisfactorio, la causa del predominio del mal en la tierra, se vieron obligados por la ignorancia y sus miedos a imaginar, además de a la idea de una única existencia suprema, la autor y fuente de buena influencia antagónica, el fuente y representante del mal. Físico, fenómenos de la experiencia cotidiana. Las alternancias de luz y oscuridad, de sol y nubes. El cambios y oposiciones en el mundo exterior, fácilmente proporcionan una analogía con el mundo moral. Así el amanecer y el sol, la oscuridad y las tormentas, en el mente asombrada de los primeros habitantes del globo, puede haber asumido pronto las formas substanciales de deidades personales y contendientes. 32 Tal parece ser el origen de las personificaciones en el Védico 43 himnos de Indra y Vritra con sus subordinados ministros, el Hormuzdi Ahriman, etc., de la Zenda Avesta, y de las primeras concepciones religiosas de otros pueblos. Después de este intento de conciliar las contradicciones, las irregularidades de la naturaleza, al establecer una dualidad de dioses cuya provincias respectivas son la felicidad y la infelicidad de la raza humana, el paso fue fácil de la convicción de la actividad superior de un maligno dios. La seguridad benévola pero epicúrea de la primera deidad podría parecer tener poca preocupación en derrotando o previniendo los planes maliciosos de la otra. Todo el aparato infernal de las épocas posteriores fue fácil de ser suministrado por un engañoso y un irracional imaginación. 32 El despotismo del lenguaje y su inmensa influencia en el destino, así como las diversas opiniones de la humanidad, está bien demostrado por el profesor Max Muller. Desde un punto de vista, declara, la verdadera historia de la religión no sería ni más ni menos que un relato de los diversos intentos de expresar lo inexpresable. Conferencias sobre la ciencia del lenguaje, segunda serie. El credo de las brujas puede referirse indirectamente, como muchos otros absurdos, a la perversión del lenguaje. Parte segundo. Fe medieval. Capítulo primero. Compromiso entre la nueva y la vieja fe. Brujería bajo la iglesia primitiva. Los sentimientos de los padres y los decretos de los concilios. Influencias platónicas históricas, causas fisiológicas y accidentales de la atribución de brujería para el sexo femenino. Opiniones de los padres y otros escritores. El pacto de las brujas. Podría parecer, en una observación casual o descuidada, sorprendente que el cristianismo, cuyo espíritu original, si no era una práctica universal, era iluminar, cuyos profesos la misión era destruir las obras del diablo, no logró refutar ni disipar algunas de las más creencias perniciosas del mundo pagano. Que su triunfar dentro de los límites del Imperio Romano, o en la medida en que se extendía hacia el exterior, no fue atendida por la extinción de al menos las prácticas más repugnantes de superstición.
experiencia, y una visión más extendida visión del progreso de las ideas humanas, enseñará que el crecimiento de la percepción religiosa es intermitente y gradual, que la educación de la humanidad colectiva procede de la misma manera que la del individuo hombre. Y así, en la expresión de la 48 biógrafo de Carlos B., las naciones bárbaras cuando convertidos al cristianismo cambiaron el objeto, no el espíritu, de su culto religioso. Muchas de las ideas de la antigua religión eran conscientemente tolerados por los primeros propagadores del cristianismo, que justamente consideraron que los nuevos dogmas se insinuarían más fácilmente en las mentes rudas y sencillas de sus neófitos, si no demasiado intransigentes. Ambos los hechos pasados y presentes dan testimonio de este compromiso. Eso era una máxima entre algunos de los primeros promotores de la causa cristiana, para hacer la menor violencia posible a los prejuicios existentes. 33. Un método juicioso todavía perseguidos por los católicos, aunque condenados por los protestantes, misioneros de nuestros días. 34. No era raro que una nación entera se convirtiera y cristianizado por el bautismo casi en un solo día. El 49. Masa del pueblo aceptando, o más bien consintiendo en los argumentos de los misioneros en su misión a la voluntad o al ejemplo de su príncipe, cuya conducta lo siguieron como lo hubieran seguido hasta el campo. Tal fue el caso en la conversión de el jefe Franco Clodoveo, y el sajón Ethelberto. Pero si San Agustino, San Bonifacio, y los primeros misioneros, tuvieron más éxito en persuadir a la simple fe de los alemanes, sin una revelación escrita milagros que los emisarios modernos, al inducir a los hindúes a abandonar sus Vedas, era más fácil convencerlos de los hechos, que de la razón de su fe. Tampoco era de esperar que tales reclutas en bruto, si la expresión debe dejar de lado por completo los prejuicios de la que estaban imbuidos desde la infancia. 33. La observación de un difunto profesor de divinidad en la Universidad de Cambridge. Los templos paganos, dice el profesor Blunt, se convirtieron en iglesias cristianas. Los altares de los dioses, los altares de los santos. En las cortinas, el incienso, los cirios y las tablillas votivas permanecieron igual. El aquaminarium seguía siendo el recipiente del agua bendita. San Pedro se paró en la puerta en lugar de Cardea. San Roque o San Sebastián en el dormitorio en lugar de los penates frigios. San Nicolás era el signo del navío en lugar de Castor y Pollux. El Mater Deum se convirtió en la Virgen. Las limosnas pro Matre Deum se convirtieron en limosnas para la Virgen. La fiesta de la Mater Deum, la fiesta de la Virgen, o Día de la Señora. La hostia o víctima era ahora el anfitrión. Los lugentes campi, o regiones lúgubres, purgatorio. Las ofrendas a los manes eran misas por los difuntos. El paralelismo, se atreve a afirmar, podría se extiendan en un grado mucho mayor, etc. 34. De acuerdo con este plan, los primeros proselitistas de Alemania y el norte se reducía a menudo, se nos dice, a sustituir el nombre de Cristo y los santos por los de Odín y los dioses en el brindis bebidos en sus fiestas bacanales. El alcance del crédito y la práctica de la brujería bajo la Iglesia triunfante se manifiesta desde los numerosos decretos y anatemas de la Iglesia en consejo, el cual, si bien lo trata más a menudo como un temor realidad, a veces se ha atrevido a despreciar o afecto para despreciarlo como impostura y engaño. Ambos las leyes civiles y eclesiásticas eran excepcionalmente severo hacia las prácticas goéticas. En todas esas leyes de los emperadores cristianos, dice Bingham, que concedió indulgencias a los criminales en la fiesta de Pascua, los beneficios y los maleficios, es decir, mágicos 50 prácticas contra la vida de los hombres, se exceptúan siempre culpable de un crimen demasiado atroz para ser comprendido dentro del indulto general concedido a los demás infractores. 35. En la historia eclesiástica anterior, los sucesivos concilios o los sínodos se preocupan mucho en fulminar contra ellos. El concilio de Ancira, 314, prohíbe el arte bajo el nombre de farmacia. Unos años penitencia para cualquiera que reciba un amago en su casa. Canónigos de San Basilio, más severo, señalan 30 años como la expiación necesaria. Adivinación por sorteo consultando a las sagradas escrituras, como después consultaron Virgilio, parece haber sido un modo muy favorito de descubriendo el futuro. El clero alentó y comerciado con este tipo de adivinación. En la iglesia era notoria. Algunos creen, los piadosos autor de las antigüedades de la iglesia cristiana nos informa.
La conversión de San Agustín debido a tal una especie de consulta. Pero el pensamiento es un gran error, y muy perjudicial para él, por su conversión se debía a una llamada providencial, como la de San Pablo, desde el cielo. Y las confesiones de ese eminente santo, para probar que su conversión de las profundidades del vicio y del libertinaje a los austeros sobriedad de su nueva fe, era deudor de una legítima uso de las escrituras. San Crisóstomo reprocha a sus contemporáneos por exponer la fe, por su ilegítima para desprecio de los paganos, muchos de los 51 quien era más sabio que escuchar a cualquiera de esos aficionados. Imposturas. 35 Vingens Originese Ecclesiastica, SB. San Agustín se queja de que los instrumentos de Satanás, profesando el ejercicio de estas artes, se utilizaban para establecer el nombre de Cristo antes de sus ligaduras y encantamientos, y otros artificios, para seducir a los cristianos para tomar el cebo venenoso bajo el manto de un dulce y poción de miel, para que se escondiera lo amargo bajo el dulce, y hacer que los hombres lo beban sin discernir a su destrucción. Los herejes de la primitivos, así como de la Edad Media fueron acusados de hacer milagros, y propagar sus malditos doctrinas por arte mágico o infernal. Tertullian y después de él, Eusebio, denuncia al archihereje Simón el Mago por realizar sus milagros espurios de esta manera. E Ireneo había declarado del hereje Marcos, que cuando consagraría la Eucaristía en una copa de vino y agua, por uno de sus malabarismos trucos, lo hizo parecer de un color púrpura y rojo, como por una larga oración de invocación, para que pueda ser pensó que la gracia de lo alto destilaba la sangre en la copa por su invocación. Un corresponsal de Cipriano, el célebre obispo africano, describe una mujer que pretendía inspirarse en el santo fantasma, sino que en realidad fue actuado por un espíritu diabólico, con el cual fingía éxtasis, y fingía para profetizar, y obró muchas maravillas y 52 cosas extrañas, y se jactaba de que causaría la tierra para moverse. No es que el diablo él es cauteloso afirmar tiene un poder tan grande ya sea para mover el tierra o sacude los elementos por su orden. Pero el espíritu maligno, previendo y comprendiendo que habrá un terremoto, pretende hacer eso lo que él prevé que pronto sucederá. Y por estas mentiras y jactancias, el diablo subyugó las mentes de muchos para obedecerle y seguirle donde quiera que él los guiaría. Se hizo caminar a esa mujer descalzo a través de la nieve en lo más profundo del invierno, y no siento turbación ni daño corriendo de un lado a otro esa moda. Pero al fin, después de haber jugado muchos tales travesuras, descubrió uno de los exorcistas de la iglesia que ella era una tramposa, y demostró que era un espíritu maligno que antes se pensaba que era el Espíritu Santo. 36. 36 Originese Ecclesiastica, SB. Los exorcistas eran una persona reconocida y orden respetable en la iglesia. Véase Idemii. Para un relato de los energúmenos o endemoniados. El abogado Ulpiano, en tiempos de Tertuliano, menciona a la orden de los exorcistas como bien conocida. C. Agustín, de Civit. Dei, Exii. 8. Registra algunas curaciones extraordinarias en su propio testimonio dentro de su diócesis de Hipona. La brujería cristiana era de una naturaleza más tremenda naturaleza que incluso la de los tiempos más antiguos, tanto en su origen y práctica. Los demonios del cristianismo fueron las deidades metamorfoseadas de las antiguas religiones. El converso cristiano estaba convencido, y los padres de la iglesia insistió seriamente en el hecho de que los oráculos de Delfos o Dodona se habían inspirado en el 53 tiempos de ignorancia e idolatría por parte del gran enemigo, que utilizaba al sacerdote o a la sacerdotisa como medio para llevar a cabo sus eternos planes de malicia y maldad. En el instante, sin embargo, así fue confiadamente afirmado, de la divina encarnación, los templos oraculares se cerraron para siempre. Y los demonios no eran permitido engañar a la humanidad haciéndose pasar por deidades paganas. Ahora deben encontrar a algún otro medios para llevar a cabo su propósito fijado. No fue así lejos de buscar. Había seres humanos que, por un carácter preeminentemente perverso, o con la esperanza de que algunas ganancias temporales, estaban dispuestos a arriesgar su futuro perspectivas, dispuestas a dedicar tanto el alma como el cuerpo al servicio del infierno. Los padres y los grandes expositores del cristianismo, por sus sentimientos, por sus escritos, y sus pretensiones a los poderes milagrosos de exorcización, ayudó en gran medida a avanzar en las opiniones.
Justino Mártir, Orígenes, Tertuliano, Jerónimo, estaban convencidos de que estaban en perpetuo conflicto con los demonios decepcionados de lo viejo mundo, que había inspirado los oráculos y usurpado la adoración del Dios verdadero. Tampoco siempre fue una contienda meramente espirituales. Se comprometían personal y corporalmente. San Jerónimo, como San Dunstan en el X, o Lutero en el siglo XVI, tuvo que luchar con un demonio encarnado. Exorcismo. La expulsión mágica o milagrosa de espíritus malignos por una forma solemne de conjuración, era una 54 modo universal de afirmar la autoridad superior de la Iglesia ortodoxa contra las pretensiones espurias de los herejes. 37. El arte de expulsar demonios, en efecto, se ha conservado en el sección protestante de la Iglesia cristiana hasta una época reciente. El poder exorcizador, es notable, es la única pretensión de ser milagroso privilegio de los protestantes. La fórmula de Strumosis Attractandis, o la forma de tocar el mal del rey, una afirmación similar, era una de los oficios reconocidos de la Iglesia inglesa establecida en el tiempo de la reina Ana, o de Jorge I. La teología cristiana de la primera época era incluso considerablemente deudor de las doctrinas platónicas tal como se enseñan en la escuela alejandrina. Y la demonología en el siglo III recibió considerables adhesiones de las especulaciones del neoplatonismo, el medio reconciliador entre la filosofía griega y la oriental. Filón judeo, cuyas teorías reconciliadoras, expuestas en su intento de probar la derivación de la religión griega a ideas filosóficas de las de Moisés, han sido ingeniosamente imitado por una multitud de seguidores modernos, había sido el primero en emprender la adaptación de la tradición judía de la teología a la filosofía griega. Plotino y Porfirio, los fundadores de la nueva escuela del platonismo, introdujo un gran número de ángeles o demonios al conocimiento de sus conciudadanos cristianos en el siglo III. 38 Se ha señalado que tales era el apacible espíritu de la antigüedad, que las naciones eran 55 menos atento a la diferencia que a la semejanza de su culto religioso. El griego, el romano y el bárbaro, al encontrarse ante sus respectivos altares, fácilmente se persuadieron de que, bajo varios nombres y con diversas ceremonias, adoraban a las mismas deidades. 39 Magianismo y el judaísmo, sin embargo, estaba poco imbuido de este espíritu de tolerancia. Y cuanto más pura es la forma de lo religioso la adoración, la más feroz, con demasiada frecuencia, parece ser la persecución de diferentes credos. El cristianismo, con algo del espíritu del judaísmo del que brotó, se vio obligado a creer que las religiones más antiguas debían haber de origen diabólico. Todo el paganismo, el mundo estaba inspirado y dominado por espíritus malignos. Los paganos divinizaron, los cristianos diabolieron, la naturaleza. 40 Es en este hecho en el que ese espíritu del pensamiento antiguo y medieval, evidente en la 56 la vida, la literatura, en las ideas comunes de la antigüedad y Europa medieval, se puede descubrir. 38 El conocimiento que se adapta a nuestra situación y a nuestros poderes, toda la brújula de la ciencia moral, natural y matemática, fue descuidada por los nuevos platónicos. Mientras agotaban sus fuerzas en las disputas verbales de la metafísica, intentaron explorar los secretos del mundo invisible, y estudió para reconciliar Aristóteles con Platón sobre temas de los que ambos filósofos eran tan ignorantes como el resto de la humanidad. Consumiendo su razón en esos profundos pero insustanciales meditaciones, sus mentes estaban expuestas a ilusiones de fantasía. Se lisonjeaban de poseer el secreto de la desconexión el alma de su prisión corpórea. Afirmaba tener una relación familiar con demonios y espíritus. Y por una revolución muy singular, convirtió el estudio de la filosofía en el de la magia. La decadencia y caída del Imperio Romano, Capitán Xidi. 39 Los egipcios, casi la única excepción a la tolerancia politeísta, parecen haberse vuelto intolerantes por el número de dioses animales adorados en diferentes partes del país, enumerados de Juvenal, que describe los efectos de la animosidad religiosa en una pelea de facciones entre Ombio-Coptos y Téntira, sábado XB. 40 Vida de Goethe, de G.H. Lewes. El sexo femenino siempre ha sido el más afectado en el delito de brujería cristiana. ¿En qué consistió el causa de esta adicción general, en la creencia popular, de ese sexo? Es interesante indagar.
En el este ahora, y en la Grecia de la época de Simónides o Eurípides, o al menos en los estados jónicos, las mujeres son un orden inferior de seres, no solo a causa de sus facultades naturales y su posición social más débiles, sino también en lo que se refiere a su inclinación natural a cada una especie de maldad. Y si no actuaron el papel de una bruja cristiana, eran diestros en la práctica de toxicología. Con la raza latina y muchos europeos pueblos, el sexo femenino ocupaba una mejor posición. Y puede parecer incoherente que en la cristiandad, donde la diosa madre era casi la más alta objeto de veneración, la mujer debe ser degradada a un esclavo de Satanás. Por las naciones del norte se supone que está dotado de poderes sobrenaturales. Y el poderes universales de la bruja italiana han sido ya notado. Pero la Iglesia, que no permitía ningún milagro ser legítimo fuera de los límites, y sin embargo no podía negar el hecho de lo milagroso exterior, se vio obligado para afirmar que es de origen diabólico. Así, la sacerdotisa de la antigüedad se convirtió en bruja. Este es el momento histórico cuenta. Físicamente, la causa parece ser descubierta en 57. El hecho de que la constitución natural de la mujer hace que sus órganos imaginativos sean más excitables para las condiciones extáticas de lo profético o nigromántico artes. En todas las ocasiones de carácter religioso u otra emoción, las mujeres, es cuestión de experiencia, son por lo general, es más fácil reducirlo al estado requerido para la esperada visitación sobrenatural. Su histeria, histérica, son suficientemente indicativas del origen de tales alucinaciones. Su magia o los atributos farmacéuticos pueden derivarse de vida salvaje, donde los hombres son casi exclusivamente ocupados en la guerra o en la caza. Todo no relacionadas con estas actividades activas o necesarias es despreciada como impropia de la naturaleza superior del sexo masculino. A la parte femenina de la comunidad son empleos domésticos abandonados, preparación de alimentos, la selección y mezcla de medicamentos y hierbas, y todos los misterios del arte médico. Qué importantes ocupaciones como estas, por ignorancia y el interés, podría elevarse a algo más que la habilidad natural, es fácil de conjeturar. Ese a menudo se abusaba de un atributo tan extraordinario es agradable a la experiencia. 41. Quintiliano declaró: Latrocinium facilius in viro, beneficium in femina credam. En el mismo sentido hay una observación de Plinio: Scientiam feminarum in beneficiis pravalere. De acuerdo con los primeros escritores cristianos, el sexo más frágil es adicto a las prácticas infernales por la razón 58 de su maldad innata. Y en opinión de los padres antiguos, están hechos por un carácter corrupto para ser los destinatarios y agentes de la voluntad del diablo sobre la tierra. Los autores del martillo de la bruja apoyaban sus afirmaciones de la propensión de las mujeres al mal en general, y a la hechicería en particular, por los respetables nombres y autoridad de San Crisóstomo, Agustín, Dionisio Areopagiticus, Hilario, y c. 42. El Bocón de Oro es aducido como especialmente hostil en su juicio sobre el sexo. Y su homilía sobre Herodías ocupa el lugar que le corresponde con las sátiras de Aristófanes y Juvenal, de Boccaccio y Boileau. Estilizan a una esposa. La maldición comprada a caro y la plaga legal de la vida, una serpiente de seno y un mal doméstico. 43. El autor real de la demonología no encuentra dificultad en dar cuenta para la proporción mucho mayor del sexo femenino dedicado al servicio del diablo. La razón es fácil, declara. Porque, como ese sexo es más frágil que el hombre, por lo que es más fácil quedar atrapado en las hechanzas del diablo, como se demostró que era verdad por la engañando a Eva al principio, lo que lo hace más hogareño con ese sentido sexual. Y se observa profundamente que las brujas ni siquiera pueden derramar lágrimas, aunque las mujeres en general son, como el cocodrilo, listo para llorar en cualquier ocasión ligera. Reginald Scott da las razones alegadas por el apologistas de la brujería. Este don innatural, la influencia de la fascinación, puede aumentar en el hombre de acuerdo con sus afectos y perturbaciones, como a través de la ira, el miedo, el amor, el odio, etc. Porque por odio, dice Vario, entra una ardiente inflamación en el ojo del hombre, que siendo violentamente expulsado por rayos 59, y los arroyos infectan y embrujan esos cuerpos contra a quien se oponen. Y por eso, dice, esa es la causa por la que las mujeres son más a menudo brujas que los hombres. Porque tienen una vida tan desenfrenada fuerza de furia y concupiscencia naturalmente,
que por de ninguna manera les es posible templar o moderar lo mismo. Así como en cada nimiedad ocasión en que, como a las bestias, fijan sus furiosas ojos sobre el partido al que embrujan, también las mujeres, dice él, a menudo están llenas de humores superfluos, y con ellos la melancolía hierve la sangre, de la cual brotan vapores, y son llevados y se transporta a través de las fosas nasales y la boca, hasta el embrujo de todo lo que encuentra. Porque ellos eructan un cierto aliento con el que hechizan a quien sea que numeren. Y de todas las demás mujeres delgadas, de ojos hundidos, viejas, con cejas de escarabajo, dice son los más infecciosos. 44 Porque las mujeres viejas son como el medio más adecuado para llevar a cabo la voluntad del diablo puede descubrirse en sus peculiar características. Los rasgos repulsivos, el taciturnismo, se dice que la avaricia, la malicia, la charlatanería de sus brujas son instrumentos apropiados. Scott nos informa. Un tipo 60 de las que se dice que son brujas son las mujeres que comúnmente viejos, cojos, de ojos llorosos, pálidos, sucios y llenos de arrugas, pobres, hoscos, supersticiosos y papistas, o los que no conocen religión, en cuyas mentes somnolientas el diablo tiene un buen asiento. Son magros y deformes, mostrando melancolía en sus rostros, a la horror de todos los que los ven. Son cariñosos, regañadores, loco, diabólico, ni obteniendo para su servicio y dolores, ni aun por su arte, ni aun a las manos del diablo, con las que se dice que hacen un trato visible perfecto, ya sea belleza, dinero, promoción, riqueza, culto, placer, honor, conocimiento, o cualquier otro beneficio en cuanto a lo preternatural regalos de estas brujas, argumenta con sensatez. ¡Ay! ¿Qué instrumento tan inepto es un desdentado, viejo, impotente, mujer difícil de manejar para volar en el aire? Verdaderamente, el diablo poco necesita de tales instrumentos para traer sus propósitos de pasar 45. 44 Descubrimiento de la brujería, libro 12. 21. Tendremos ocasión de aquí en adelante notar a este gran oponente del régimen del diablo en el siglo XVI. Podemos inclinarnos a considerar que los espíritus, estando en la creencia general, por lo que Adán infiere que Dios había poblado el cielo supremo con espíritus masculinos, del género masculino, los destinatarios de su inspiración son naturalmente del otro sexo. Los espíritus malignos podían propagar su vida humana o semi-humana gentes con la menor sospecha y de la manera más natural. 45 Discovery, y 3, 6, las ancianas, sin embargo, pueden ser negativamente útiles. Uno de los escritores sobre el tema, John Nieder, recomienda a los jóvenes, ya que vetularum aspectus et colloquia amorem exutiunt. El Dr. Glanville, que escribió en la segunda mitad del siglo XVII, y se opone amargamente al abogado de las brujas y sus seguidores, defiende las capacidades de las brujas y similares para servir a los demonios. Él conjetura. Quizás sea uno de los 61 los grandes diseños, como es sin duda el interés, de aquellos agentes malvados y maquinadores para esconderse laboriosamente de nosotros sus influencias y modos de actuar, y a trabajar lo más cerca posible de incógnito. Sobre el cual supongamos que es fácil concebir una razón por la cual trabajo más comúnmente por y sobre los débiles y los ignorantes, que no puede hacer observaciones astutas o contar historias verosímiles para detectar su artificio. 46 El acto de embrujo se define como una obra sobrenatural entre un anciana cabo y un diablo espiritual. Discovery, b. 2. El método de la iniciación es, según un escritor sobre el tema, como una anciana decrépita, jubilada, es tentado por un hombre de negro para firmar un contrato para se convierten en suyos, tanto el alma como el cuerpo. Sobre la conclusión del acuerdo, sobre el cual hubo mucho engañando y regateando, le da un pedazo de dinero, y hace que ella escriba su nombre y haga su marca en un trozo de pergamino con su propia sangre. A veces, en esta ocasión, también la bruja utiliza el ceremonia de poner una mano en la planta del pie y el otro a la coronilla. A la salida él le entrega un diablillo o un familiar. El familiar, en forma de gato, topo, mosca molinera o algún otro insecto o animal, a horas determinadas del día chupa su sangre a través de pezones en diferentes partes de su cuerpo. 47 Sin embargo, si la bruja vulgar adecuada es 62 una mujer vieja, la más joven y la más bella del sexo de ninguna manera está exento del delito.
joven y hermosas mujeres, hijas de tierna edad, ha nacido confiado al potro y a la hoguera en él la misma acusación que condenaba a los viejos y a los feos.